Bien, hermanos, damos gracias al Señor y vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Romanos. Romanos capítulo 6. Vamos a meditar desde el versículo 15 en adelante. Y vamos a ver cómo la palabra del Señor nos ilustra, nos enseña y nos capacita para vivir una vida piadosa. Creo que está como muy alto, ¿cierto, hermanos? ¿O no? ¿Está bien? Bueno, hermanos, listo. Vamos a estar leyendo desde el versículo 15 a el versículo 23. Y dice la palabra del Señor. Si quiere, por favor, hermanos, pónganse en los pies. Y vamos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tomemos asiento, hermanos. Bien. Y tenemos que pensar en este último versículo que leímos, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy en día tenemos una sociedad y una época y una sociedad donde, entre comillas, persiste la llamada libertad, los valores. Y hoy en día más que nunca son exaltados esos valores. Hoy en día vemos la sociedad manifestándose porque quiere más derechos, pero a muchos de la sociedad se les olvida las responsabilidades. Y podemos ver con cuánto hoy en día hay tantas ONGs, tantas entidades que se preocupan mucho por los derechos de los seres humanos. Sin embargo, la palabra del Señor enseña una verdad completamente distinta, que todo ser humano sirve a alguien. Aquí no es cuestión de derechos, sino que cada ser humano sirve a alguien, o todo ser humano tiene un amo. Y aquí Pablo nos está diciendo que no existe una neutralidad espiritual. El ser humano no es neutro, hermanos. O le sirve al uno o le sirve a otro, y no está en una parte neutra. Eso de las partes neutras no existen, hermanos. O usted le sirve a uno o usted le sirve a otro.
pero usted no está aquí y allá. No, hermanos, eso no existe. Y precisamente el apóstol Pablo, después de haber expuesto del capítulo 6, del versículo 1 al versículo 14, donde responde a una objeción que podría sugerir que si somos salvos, y eso inclusive usted lo puede pensar ahí, si yo soy salvo por gracia, entonces puedo hacer lo que yo quiera, ¿cierto? Usted podría decir eso e inferir eso. Entonces podríamos decir, bueno, entonces yo puedo vivir como quiera. Y es la pregunta del versículo 1 del capítulo 6. Y Pablo mismo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo responde a esa pregunta. Y dice, en ninguna manera, el versículo 2. Y el versículo 15 hace la misma pregunta. Dice, ¿qué pues diré? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Pablo vuelve a responder, en ninguna manera. El creyente no está llamado a vivir como el creyente quiera, como el creyente se le antoje o como el creyente desea. Pablo en este pasaje muestra que la gracia de Dios no produce ningún tipo de libertinaje, hermanos. No, en ninguna manera. Porque no podemos decir, venga, llevo 20 años en la iglesia y mi vida no ha cambiado. Venga, pero si el fruto del amor es gozo, paz, paciencia, mansedumbre, bondad. ¿Qué está pasando si yo no estoy creciendo en la gracia? Ahí es donde usted y yo debemos revisar nuestras vidas. Si verdaderamente estamos caminando en los mandatos del Señor. Si hemos sido elegidos por el Señor. Pablo dice, en ninguna manera, porque el hombre está sujeto o a uno a la esclavitud o a la libertad en Cristo. Y lo que Pablo da a entender, mire que cuando usa Pablo el término esclavo, está ilustrando una verdad de allá en el Imperio Romano, que era una verdad cotidiana, porque era una realidad de todos los días. Allá se estimaba que habían muchos millones de personas esclavizadas. Por eso cuando el apóstol Pablo habla de la esclavitud, ya sus lectores, aquellos que estaban en Roma, ya entienden ese principio y ya entienden que es absolutamente la pertenencia o obediencia a un amo. Y por eso cuando habla de esclavitud, ya ellos están identificados. Y por eso Pablo utiliza esa realidad conocida para enseñar una verdad espiritual profunda. ¿Y cuál es? Como ya lo hemos dicho, el hombre es esclavo del pecado o el hombre es siervo de Jesucristo. No hay más, hermanos, no hay ningún otro término, no hay ningún otro bando. Y por eso Pablo aquí, en esos pocos versículos, enseña que el creyente ha sido unido a Cristo en su muerte. Como lo dice unos versículos más antes, en el capítulo 6, versículo 3, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Pablo está enseñando que el creyente murió o ha muerto al pecado, que resucitó para vivir con Cristo, porque Cristo resucitó y que el pecado ya no tiene dominio sobre él. Eso es lo que Pablo narró en esos primeros versículos del capítulo 6. Y ahora el apóstol Pablo da a entender
esa respuesta a esa segunda objeción. La primera fue en el capítulo 6, versículo 1 y 2. Y la segunda es en ese capítulo 6, versículo 15, que ahí mismo la responde. Donde estos creyentes le dicen que podían vivir como ellos querían. Y absolutamente no. Porque este pasaje forma parte desde el libro del Génesis en el capítulo 3, cuando la humanidad cayó en pecado y estaba viviendo bajo la esclavitud del mismo pecado. Israel mismo, hermanos, experimentó esa esclavitud física en Egipto, la cual se convirtió o me lleva a una imagen de una esclavitud más profunda, que es la esclavitud espiritual. Pero ¿qué dice el apóstol? Que Cristo vino como el Redentor prometido. ¿Para qué? Para libertar a su pueblo. Así como el Señor mismo sacó a su pueblo de Egipto y usó a Moisés y le dijo: deja ir a mi pueblo. De igual manera, Cristo liberta a los pecadores para que seamos siervos de la justicia de Dios. Ese es el contexto, hermanos, de este pasaje. Y ahora sí podemos ver cómo desde el versículo 15 hasta el versículo 18 podemos hablar acerca de la gracia. No autoriza al pecador, sino la obediencia. O sea, el pecador, el creyente, no puede vivir conforme cuanto él quiera. No lo puede hacer. Porque dice que pues empieza, que pues, uniendo parte con el versículo anterior, debemos recordar que los títulos no son inspirados, que versículo 15 es la consecutividad del versículo 14. Y dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y hay un contundente: en ninguna manera. Porque hay muchos, inclusive creyentes, que lastimosamente dicen: si Dios perdona, entonces puedo pecar. Y nos las pasamos así, hermanos. Como dice el católico: el que peca, reza, empata. Así dicen los católicos, ¿cierto, hermanos? Y no, aquí lo que Pablo está diciendo que es en ninguna manera. Y muchos dicen: no, pero si la salvación es segura. Claro, creemos que la salvación es segura, porque depende del Señor, no de nosotros. Y por eso en Él está segura nuestra salvación. Sí, sabemos que la salvación es segura. Entonces muchos dicen: entonces la santidad no importa. Entonces la santidad es una opción. Si quiero soy santo, si no, no. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Sed santo porque yo, vuestro Dios, soy santo. Hay una realidad de esclavitud espiritual en aquellos que no conocen del Señor. Y el versículo 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Todas las personas sirven a un amo. Aquí no hay ningún tipo de objeción, mas toda persona sirve a un amo. Y no hay sino solamente dos opciones. Dice aquí: el pecado para muerte, o sea, la obediencia para justicia. No hay más, sino el pecado y la obediencia en Cristo Jesús. No hay más. No existe eso de, como dicen los católicos, el purgatorio. Que usted vaya a un lugar, el hermano Manuel apenas se ríe, que cuando usted muere su alma va a un lugar y que apenas paga una penitencia o algo, ¡fuas!, el alma salta para el cielo.
No, hermanos, aquí no hay ese término. El purgatorio es un invento. Eso se lo inventaron, creo que por allá en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera, la verdad no me acuerdo. Pero decían la tradición que cuando caía la moneda en un cacharro largo, que apenas caía la moneda, ¡pum!, el alma saltaba del purgatorio al cielo. Eso es lo que decía la tradición, eso es lo que decían los católicos. Pero aquí no hay término medio, el pecado para muerte o la obediencia para justicia. El mismo Señor Jesucristo dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Aquí no hay término medio. Cuando el Señor Jesucristo se acercó a los fariseos, ellos pensaban que los fariseos eran libres porque ellos entendían la palabra del Señor, pero estaban encadenados espiritualmente muertos. Hoy en día mucho se habla de libertad. Hoy en día se ve que muchos, incluyendo jóvenes, cogen la libertad para romper buses, para hacer lo que no conviene. Y todo el mundo habla de libertad. Pero al hablar de libertad, eso implica que el único que da la libertad es Cristo Jesús. No más. Muchos hablan de libertad, pero sus vidas están esclavizadas por la inmoralidad. Muchos hablan de libertad, pero sus vidas están esclavizadas por el orgullo. Muchos hablan de libertad, pero muchos están esclavizados por la codicia, por las adicciones, por el egoísmo. Muchos hablan de libertad, pero son esclavos de muchas cosas en sus vidas. Y mire lo que dice el versículo 17. Pero gracias a Dios, si ve, hay un pero, que aunque muchos están obedeciendo al pecado, aún así aquí hay un pero gracias a Dios, que aunque erais ¿qué? Esclavos del pecado, ahí lo dice el versículo 17, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gracias a Dios. Aquí cambia el mensaje. Gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado. Eso es lo que Pablo dice cuando escribe en Efesios, ya lo conocemos, que éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición, muertos. Pero gracias a Dios que aunque aún estando muertos en delitos y pecados, Cristo nos dio vida, y una vida abundante. Este versículo 17 no dice, no, es que estabais enfermos. ¿Sí dice ahí eso? No, esclavizados, muertos. Un esclavo cuando era vendido no tenía ni siquiera derecho de hablar, hermanos. Ni siquiera del aire que respiraba. Ese esclavo tenía derecho. Era como muerto, como un cero a la izquierda, y esa era nuestra condición. Dice, erais esclavos, como Pablo dice en otro tiempo, hermanos. Antes de venir a Cristo, antes de que Él nos trajera más bien con lazos de amor, éramos muertos y vendidos al pecado. Pero podemos decir, venga, no, es que aquellos judíos, cuando Cristo se presentó a los judíos, a los fariseos, esos fariseos interpretaban la ley, hacían limosna, daban y mudaban sus caras cuando estaban ayunando. Es que el cambio de vida no es un mejoramiento moral. Cuando usted llega a Cristo no se vuelve mejor persona, no, hermano. Cuando Cristo más bien nos trae de muerte a vida, su vida y mi vida ha pasado a un estado diferente, a un estado de vida en el Señor. Ya he pasado de muerte a vida, al reino de su Hijo amado en el Señor. La salvación no es un mejoramiento moral.
No es que usted y yo seamos más personas, no, hermano, esa no es la salvación. La salvación es que hemos pasado de un estado a otro. El mejoramiento de nuestra vida es parte o el reflejo de esa salvación que Dios nos ha dado. La obediencia nace de un corazón transformado. Y eso me lleva a mi segundo punto, desde el versículo 19 hasta el versículo 22. Y podemos ver cómo el creyente ha sido trasladado de la esclavitud del pecado al servicio de la justicia. Y el versículo 19 dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Recuerda que hace 8 días hablamos de los miembros, cuando se presentaban a el pecado. Antes éramos siervos del pecado. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 20: porque cuando erais, si ve otra vez, cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando dice ahí, cuando éramos esclavos del pecado, era cuando antes vivíamos sin el Señor, sin Cristo. Era cuando toda facultad humana estaba al servicio de la rebelión. Fue cuando mi mente, mi voluntad, mis emociones, mi cuerpo, todos mis sentidos cayeron en Adán. Esa era mi condición. Eso es lo que se llama en la palabra del Señor la depravación total. El hombre estaba muerto totalmente en sus delitos y pecados. Y no significa que el hombre sea tan malo como podría ser, sino significa que el pecado afectó todas las áreas de su ser. Y por eso estábamos muertos en delitos y pecados. Y el versículo 22 dice otra vez: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Mire que ese más ahora cambia nuestra situación, porque la libertad cristiana no significa la ausencia de autoridad. La libertad cristiana significa que ya nuestro Señor, ya no estamos en esclavitud bajo el pecado, sino ahora Cristo es nuestro Señor. Ya hemos pasado de muerte, de la esclavitud al pecado. Hemos pasado ahora al señorío de Cristo. Y por eso Pablo dice: más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Israel fue liberado de Egipto, pero no fue liberado para vivir de una manera independiente de Dios. Fue liberado para adorar al Señor. Fue liberado para que en el desierto sirvieran a su Señor. Fue liberado para eso. Lo mismo sucede con usted y conmigo, con la iglesia que somos. Cristo nos rescató para que vivamos para Él, para que no prestemos nuestros miembros al pecado, hermanos, sino para que usted y yo presentemos nuestros miembros a Dios. Para eso es lo que fuimos llamados. Y la evidencia de la salvación, que es nuestra santificación, como dice el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Por eso, si somos elegidos por el Señor,
Si somos apartados por el Señor, no podemos seguir viviendo en nuestros delitos y pecados. Porque entonces ahí ¿cómo es? Ahí entonces no podríamos responder como el apóstol Pablo, que dice en ninguna manera, porque si estamos viviendo no conforme, sino contrario a las Escrituras, ¿qué es lo que está pasando? Porque si ahora somos libres del pecado, y eso no significa que no mortifiquemos el pecado, eso no significa que usted y yo no oremos para no ser tentados. Una cosa es ser tentados y otra cosa es caer, hermanos. Tenéis por vuestro fruto la santificación. La santificación es el producto de la justificación. La justificación es una vez y para siempre, donde en Cristo Dios nos imputó su justicia y nos declara libres, y Cristo pagó por ese pecado que significaba nuestra muerte, nos justificó, y la santificación es el resultado de esa justificación. Si estamos viviendo como dice aquí, pecaremos porque no estamos bajo la ley. Debemos reflexionar en nuestra vida, si estamos viviendo como queramos, si estamos manifestando en nuestra vida como quisiéramos, hermanos. Pero aquí dice, tenéis por fruto vuestra santificación. Los reformadores enseñan que somos salvos por la fe sola, pero la fe salva nunca viene sola, porque viene con frutos, hermanos. Un fruto es que usted esté esta mañana aquí, hermanos, buscando al Señor, buscando a nuestro Dios. La fe nunca viene sola, la fe viene acompañada de frutos dignos de arrepentimiento. Y esto me lleva a mi tercer punto, que está en el versículo 23, y es el versículo que usted y yo debemos meditar. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire cómo este versículo resume todo este pasaje de este capítulo 6. Dice, porque la paga del pecado es la muerte. Cuando usted hace un trabajo, ¿qué es lo que espera? Que le paguen, ¿cierto, hermanos? ¿O quién trabaja gratis? Ninguno, ¿cierto, hermano? Ninguno trabaja gratis, ¿cierto, hermano? Ninguno. Si aquí los hermanos van y aplican una inyección, tienen que pagarle. Si el hermano allá hace un anillo, tienen que pagarle, ¿cierto? La paga del pecado, dice aquí, es la muerte. Cuando habla de paga, se refiere al salario. La palabra salario viene de la letra sal. En el tiempo romano, los gobernadores no tenían cómo pagarle el salario a los soldados, y les pagaban como en sal. Por eso se llama salario, porque de allá es donde depende, o no sé si esté equivocado, ¿cierto, hermanos? De allá depende la palabra salario. Y por eso es que la paga del pecado en Adán es muerte, porque es el salario que nos merecimos en Adán, porque nos están pagando conforme a nuestras obras en Adán. Por eso es la paga de ese pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. O sea, la pregunta es, ¿se nos está dando algo injusto? La respuesta es no, porque la paga del pecado es la muerte. Es algo merecido, porque merecimos la muerte en Adán como representante federal de la raza humana. Es algo merecido. Y cuando se habla de la paga del pecado es la muerte, ¿qué incluye?
incluye la muerte espiritual, incluye la muerte física, incluye la muerte eterna. Y aún así, el infierno no es ninguna injusticia divina, hermanos, porque esa es la paga por el pecado. Y no es injusticia cuando Adán decidió de una manera unilateral quebrantar los mandamientos del Señor. Y el Señor le dijo: si comes del árbol, ciertamente morirás. Y el salario de esa muerte y de ese pecado es la muerte. ¿Sí vemos? En Génesis lo dijo el Señor. Y por eso desde Adán, hoy, la humanidad recibe el salario merecido de su rebelión. Es una rebelión contra Dios, contra el Señor. Pero ¿qué agrega? Más, si ve que ahí vuelve otra vez. Creo que esa parte ortográfica, si no estoy mal, se llama un adverbio. Un adverbio es lo que conecta con la frase anterior. Y por ahí se dice más. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Más. Ahora, a diferencia, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Qué bendición son las buenas noticias del Evangelio. Aquí aparece ese contraste glorioso entre la muerte que se gana y la vida eterna que se recibe en Cristo. Aquí está esa gran diferencia o ese contraste entre el pecado, entre la paga del salario, que es la muerte, y entre la gracia de Dios que otorga un regalo de la salvación, que es la dádiva de Dios. ¿Sí vemos la diferencia, hermanos? ¿Sí ve la diferencia? Más la dádiva de Dios. ¿En quién? Porque es un regalo de Dios. La salvación es un regalo inmerecido, hermano, que Dios hace a usted y a mí. Es un regalo inmerecido. ¿Y en quién? Como dice aquí, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí vemos? Que aquí ya pasó el Señor a ser nuestro Señor. La vida eterna no es una religión, hermanos. La vida eterna no son buenas obras, hermanos. La vida eterna no es confiar en los sacramentos, ni que yo me bauticé, ni que yo recibo la cena, no, hermanos. Eso no es la vida eterna. No está basada en esfuerzos humanos, sino está únicamente, como lo dice la palabra, en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo, como dice una de las 5 solas de la Reforma, solo Cristo. Porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, como dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Ahora, hermano, permítame hacer unas aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Y hoy debemos rechazar, hermanos, un evangelio superficial. Un evangelio donde hoy en esos mensajes modernos ofrecen salvación, pero sin arrepentimiento. Hoy el evangelio está tergiversado y Pablo enseña que la gracia de Dios produce transformación, y por eso el creyente no fue llamado a vivir como quiera, ni como desee, ni como se le dé la gana. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Podemos también vivir y debemos vivir bajo el señorío de Cristo. Porque a veces preguntamos como creyentes, nos decimos, venga, ¿yo qué quiero hacer? Pero la pregunta no es esa, hermanos. La pregunta es, ¿qué agrada a mi Señor?
Porque la verdadera libertad en Cristo es obedecerle a Él. Y también debemos cultivar una vida de santificación, de santidad. Porque hoy en día la iglesia del Señor enfrenta el materialismo, hermanos. ¿Cuántos pastores ve uno que salen con 4 o 5 camionetas blindadas, con 10, 20 escoltas, donde podemos pensar que el Espíritu Santo entonces no es suficiente para ellos? Donde la iglesia está, o donde a veces hay corrupción, inmoralidad sexual, donde se vio por ahí el testimonio de un pastor abusando de algunas fieles de su congregación, donde hoy en día se está luchando, donde la iglesia quiere más entretenimiento, donde la iglesia pide más teatro, donde la iglesia pide más payasos, donde el pastor principal sea el payaso principal. Y hoy la iglesia está enfrentando a eso, porque la iglesia hoy en día no está siendo ese baluarte de la verdad, sino la iglesia hoy en día se está más bien conformando a el mundo y las cosas que en él trae, hermanos. Pero debemos tener la libertad en Cristo. Y este capítulo de Romanos 6 nos llama a presentar nuestros cuerpos como instrumentos de justicia, para que ya no sirvan al pecado, sino sirvan a la justicia de la gracia de Dios. Nunca debemos perder que nuestra identidad está en Cristo, que debemos proclamar el Evangelio, porque toda persona fuera de Cristo sigue bajo la esclavitud del pecado y camina hacia la muerte eterna. Y la iglesia tiene una gran responsabilidad de anunciar fielmente el mensaje del Evangelio de Cristo. Mire cómo estos poquitos versículos nos presentan 2 amos, nos presentan 2 caminos nomás, y como estos versículos nos presentan 2 destinos. Uno es el pecado, hermanos. El pecado esclaviza, el pecado degrada, endurece y el pecado mata. Pero Cristo libera, transforma, santifica y da vida eterna. La pregunta en esta mañana es, mis queridos hermanos, para que usted piense, para que usted ore y para que usted sea confrontado a la luz de la palabra del Señor. Y la pregunta es, ¿quién es tu amo? ¿Quién es tu amo, hermanos? Porque todo hombre, como dijimos al comienzo, sirve a alguien. Si servimos al pecado, recibiremos el salario. La paga del pecado es la muerte. Pero si hemos sido unidos en Cristo Jesús por la fe, hemos sido trasladados del reino de la gracia de Dios, donde Dios produce santidad en nosotros y nos conduce a una vida eterna. Hermanos, ¿quién es nuestro amo? Es una pregunta para que reflexionemos, para que usted y yo reflexionemos. La palabra del Señor es la que nos lleva a ser confrontados con ella misma. Pidámosle a Dios que si servimos a otro que no sea Cristo, que Dios nos ayude y que podamos decir, como dice el versículo 17, que dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Que la gracia del Señor nos ayude, hermanos. Padre,
Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Porque tu palabra fue expuesta, Señor. Porque tu palabra, Señor, es la que tiene el poder, Señor. Porque en Cristo, Señor, podemos ser salvos, o sin Cristo se puede ser condenado, Señor Dios. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Porque tú nos enseñas, Señor, que la paga del pecado, Señor, es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, gracias, Señor, porque es una promesa dada en la obra de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, porque nos has trasladado, Señor, del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, Señor. Y, Señor, clamo a ti, Señor, porque si en este lugar, Señor, hay alguien, Señor, que no te ha conocido, Señor, permite, Señor, que en tu gracia, que en tu benevolencia, que en tu amor, que en tu misericordia, Señor, tú te manifiestes a ellos, Señor Dios. Señor, no somos mejores que ninguno, Señor, porque lo único que nos ha hecho mejor es tu gracia, Señor. Señor, estamos delante de ti, clamando por misericordia, clamando por gracia y clamando por tu amor. Señor, ten misericordia de tu pueblo, Señor, y ayúdanos todos los días a presentar nuestros miembros a Dios, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestra mente, nuestros pies, nuestras manos, Señor, que podamos presentar nuestros miembros vivos a Dios como instrumentos de justicia, Señor. Ayúdanos. Señor, hoy necesitamos más que ayer y vamos a necesitar más que mañana, Señor Dios. Por eso ruego y clamo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.